El día de hoy hablaremos sobre la unidad de vida, hablada por el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Como hemos visto en los anteriores puntos espirituales, hemos desarrollado también algunas partes de la espiritualidad del Opus Dei que se aplican tranquilamente en la vida ordinaria, en la vida laical. Y ustedes, como nuestros terciarios, la gran mayoría de ustedes ejercen sus profesiones, la gran mayoría de ustedes laboran, están en la casa, están con sus hijos, de tal forma que todos estos puntos que se han ido desarrollando permiten que ustedes realmente vean la santidad desde su estado de vida, desde la realidad que cada uno de ustedes vive. De tal forma que vamos a desarrollar este tema tan impresionante que se llama la unidad de vida, hablada por San José María Escrivá de Balaguer. Aquí en el texto que se ha tomado para esta charla son textos que hablan sus hijos espirituales más cercanos, el beato Álvaro del Portillo y Monseñor Javier Echeverría. De tal forma que la unidad de vida es hablada desde el Evangelio. San José María enseñaba que hay una gran diferencia entre esa buena nueva que nos trae Jesucristo y esa noticia que daban los profetas a todas las personas para que cambiaran de vida, pero que no era escuchada muchas veces. Y esa buena nueva, el Evangelio que Jesucristo nos ha predicado y que lo tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras, nos manifiesta realmente esa unidad de vida que quiere Jesucristo para todas las almas. Tantas veces nuestro Señor criticó la falta de unidad de vida de los fariseos, que los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, de tal forma que la unidad de vida la habló Jesucristo, enseñándole a los apóstoles a hacer todas las cosas bien, como Él ya lo había hecho. La unidad de vida es un elemento central que debe estar en la vida de todo cristiano. Se viene a entender como esa intensa participación en la vida de Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Es la misma unidad de vida que Él vivió. Y esto es muy impresionante, porque San José María enseña que desde el misterio de la Encarnación, Jesucristo nos vino a enseñar esa unidad de vida, porque sabemos que en el misterio de la Encarnación contemplamos el dogma de la unión hipostática de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que en nuestro Señor hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que entre ambas naturalezas no hay contradicción. Entonces Jesucristo viene a mostrarle al hombre lo que quiere de él encarnándose, como mostrándonos: ustedes también pueden ser santos como yo soy santo. Así como yo hago la voluntad de mi Padre, ustedes la pueden hacer, desde las cosas más ordinarias y sencillas. De allí que nuestro Señor se santificara durante 30 años en una vida oculta, junto a Nuestra Señora, junto a San José, su padre adoptivo. En la carpintería, nuestro Señor nos mostraba la santidad de vida y nos dio también como modelo en su familia a San José, un carpintero sencillo, a Nuestra Señora, que se encargaba de las cosas de la casa y todo lo hacía con tal santidad que le daba mayor gloria a Dios que toda la gloria que dan los ángeles y santos juntos en la bienaventuranza eterna, porque vivía unida a la voluntad de Dios. De esa unidad de vida es de la que nos viene a hablar San José María Escrivá de Balaguer. Dice: la unidad de vida debe de integrar armónicamente la lucha ascética, o sea, la lucha contra nosotros mismos, la lucha que hacemos diariamente para alcanzar las virtudes, y el apostolado con los compromisos seculares, o sea, los compromisos que cada uno de nosotros tenemos. Esta unidad de vida no separa la contemplación y la acción. Llega a no distinguir entre oración y trabajo. Esto es lo más grande de la unidad de vida. Que el alma que tiene unidad de vida, en cada uno de sus asuntos, en cada uno de sus compromisos, encuentra ese compromiso para unirse al Señor. De tal forma que en mis deberes de Estado, en cada una de las cosas que yo realizo, ya sea la universidad, el estudio, el trabajo, absolutamente todo, yo no puedo volver oración. De hecho, una de las frases
que dice San José María en el libro Camino acerca del estudio, es que esa hora de estudio que tienes, decía San José María, es una hora de oración, diciendo, según como sea tu estudio, va a ser tu oración, y según como hayas estudiado, habrás amado al Señor. Algo muy lindo que cuenta el beato Álvaro del Portillo es que San José María, cuando veía una puerta dañada o algo que estaba mal hecho o algo que le faltaba arreglar, remediar, etc., San José María, cuando veía eso, decía, aquí hay poco amor a Dios. Decía, algo faltó de amar a Dios. Y entonces inmediatamente él no podía volverse ajeno a esa necesidad, sino que buscaba la forma de solucionarla, porque decía, allí se le demuestra el amor a Dios. De allí que San José María le decía a sus cercanos colaboradores, y esto lo cuenta Monseñor Javier Echeverría, les decía cuando estaba trabajando con ellos en reunión, bueno, poned los 5 sentidos acá, poned los 5 sentidos acá, que Dios os espera en el trabajo. De tal forma que ellos, teniendo la plena conciencia que Jesucristo les estaba esperando en el trabajo, lo buscaban hacer con la mayor perfección posible, porque San José María les decía, Dios os espera en el trabajo, como salid al encuentro de Jesucristo, que os espera en el escritorio, que os espera en la cocina, que os espera en la reunión, porque en el trabajo cotidiano está allí Dios. Entonces, insistiéndole en que pongan los 5 sentidos, les decía, como olviden lo que dejaron atrás, que aquí, en este momento, en este instante, Dios te está esperando. Y de aquí va a realmente verse esa santidad de vida que quieres tener delante de Dios. De tal forma que San José María le decía, el alma que no encuentra a Dios o que se siente sola, en el sentido de como si Dios no le acompañara, es el alma que no lo busca en sus obras. Entonces, cuando va a trabajar, se olvida de Dios. Y decía San José María, como Él te espera en el trabajo, cuando te olvidas de Él es cuando lo pierdes. Allí es cuando podríamos, ya en términos más espirituales, podríamos hablar de ese sentido de desolación espiritual, cuando el alma dice, como pierdo ese motivo divino para hacer las cosas, ese impulso de Dios para hacer las cosas. Lo pierdes no porque Dios no está contigo cuando vas a trabajar, no porque Dios no está contigo cuando vas a la cocina, cuando vas a acercarte a tus hijos, a darles algún consejo, etc. No por eso, sino lo pierdes porque tú lo abandonas a Él. Porque tú pierdes de vista que estás en presencia de Dios y que debes hacer las cosas con la mayor santidad posible, porque lo vas a hacer delante de Él para tenerlo contento a Jesucristo. Entonces decía San José María, a Dios lo lleváis en vuestras obras, cuando lo buscáis en el trabajo, lo lleváis en vuestras obras, de tal forma que si llevas a Dios en vuestras obras, las almas por medio de ti lo verán a Él. Entonces será inevitable, decía San José María, lograr conversiones portentosas, porque las almas van a ver nuevamente a Jesucristo entre ellas. Si vivís en esa presencia continua, estoy haciendo las cosas por amor a Dios, lo estoy haciendo delante de Él, las almas al ver la forma en la que trabajas, la forma en la que actúas, porque decía San José María, esta unidad de vida se manifiesta en cada una de las actitudes que engloban todo tu accionar, todo lo que haces. En cada una de las actitudes se debe ver esa presencia de Dios, ese divino de Dios en tus obras. Decía él, tienes que buscar en cada uno de tus actos ese toque divino que solamente lo da Dios y que lo da al alma, que en todo lo que hace busca su mayor gloria, la mayor gloria de Dios. Decía él, nada se consigue en este mundo sin esfuerzo. Entonces esta unidad de vida es un comenzar continuamente. Bueno, perdiste de vista en un instante que estabas haciendo las cosas por amor a Dios, que estabas haciendo las cosas por amor a Nuestra Señora. Perdiste de vista que querías hacerlo unida a ella, unido a ella, pues bueno, vuelve a empezar. Decía San José María, en ese volver a empezar
en ese ritmo divino de tu accionar, del trabajo, del oficio que haces ordinario, le vas a dar ese toque extraordinario que va a alcanzar gracias sobrenaturales en tus obras, de tal forma que se va a volver una necesidad para ti hacer todas las cosas divinas. De allí que San José María había logrado tener esa capacidad de sobrenaturalizar cada uno de sus actos, y tantas veces él podía tener un coloquio, o como bien dicen en Opus Dei, una tertulia, una conversación, un compartir. Era capaz de tener una tertulia muy santa, era capaz de hablar con personas de un gran nivel, que tal vez estando en la aristocracia, que tal vez estando en el parlamento, que tal vez estando desarrollando algunos proyectos políticos, cuando hablaban con él descubrían las cosas divinas, que él hablaba de cosas tan sencillas, que así estas almas, después de tener una tertulia con San José María, querían ayudar tanto al Opus Dei como ayudar a los demás cristianos, de tal forma que luego se convertían al catolicismo y querían ser verdaderos católicos porque habían visto a Dios en sus obras. De tal forma que esta unidad de vida se ve en las cosas más sencillas. Y esta unidad de vida manifiesta que el cristiano no quiere servir a dos señores, no quiere servir al mundo y a Dios, sino solamente a Dios. Entonces, una de las frases que San José María Escrivá de Balaguer le decía mucho a sus hijos, y que de hecho, como él la quería tener presente siempre, él quiso que esta frase se pusiera en un azulejo cerca de un crucifijo que él tenía en su oficina, donde decía: los santos hacen cosas santas, los mundanos cosas mundanas. De tal forma que el alma que quiere ser santa va a buscar hacer todas las cosas así, santas. Desde las cosas más sencillas va a buscar esa santidad. Y el alma que verdaderamente no busca la santidad va a caer en ese mundanismo. Entonces es falsa su santidad, porque realmente está obrando como un mundano. De allí que San José María tenía frases como: al sentarse a la mesa, si uno no hace un pequeño sacrificio, habrá comido como un pagano, decía él, porque la diferencia entre un pagano y un católico es que el católico siempre está en ese espíritu de sacrificio y de ofrecimiento. Porque ¿qué diferencia habría entre las obras de un católico y las obras de un pagano? Que un católico las hace siempre de la forma más santa, y en esa unidad de vida logrará un sinnúmero de conversiones. Decía él: la fe ha de informar toda la actuación del creyente. Dice, a propósito de esta coherencia de vida, habla del sentido cristiano como un programa de vida. Muchas veces él decía, en otras religiones, decía con gran dolor San José María, en otras religiones yo veo esa coherencia de vida en cada uno de sus actos. Entonces colocaba como ejemplo él: muchas veces uno ve a los musulmanes hacer sus oraciones sin que nadie les incumba, o sea, sin que nadie estorbe sus oraciones, su vida de piedad. Entonces San José María les enseñaba: ustedes como católicos no deben de separar su vida de piedad de su vida laboral, porque muchas veces llegaban donde él a decirle: y bueno, padre, sí, usted nos habla de que es necesario tener una vida de oración, pero ¿cómo puede ser posible que yo tenga una vida de oración si tengo que trabajar, si tengo a mis hijos, si tengo que hacer esto, aquello, lo otro? Y bueno, le nombraban un sinnúmero de tareas. Entonces San José María decía: si no te alcanzan las oraciones en la noche, adelántalas y encontrarás que el día se te multiplica. Porque la gente le decía: padre, el día no me alcanza para todo lo que tengo que hacer, me comienzo a afanar y hago las cosas mal, no rezo bien, pero tampoco hago bien mis deberes de Estado. Entonces San José María les decía: es porque te falta esa vida interior que le da el impulso suficiente a tus obras. Cuando dejas la oración para el último, entonces te das cuenta de la mediocridad con la que actuaste durante el día. Pero si adelantas tus oraciones, si las haces desde la mañana,
Tendrás un impulso para todo tu día que pensarás que habrán sido 48 horas que Dios te regaló para ejercer el oficio que tenías que ejercer. Y decía él, en ese ánimo de trabajar por Jesucristo, en esa animosidad santa, querrás hacer más cosas por amor a Él. Y ya el día te sobrará para hacer más y más cosas. Y luego sí, ciertamente, te afanarás porque querrás hacer más cosas por Jesucristo. Pero ese ardor, ese impulso, solo te lo puede dar Dios en la medida que eres fiel en las más pequeñas cosas. Era lo que les enseñaba San José María Escrivá de Balaguer a cada uno de sus hijos. Entonces, esta unidad de vida va a consistir, vamos a decir, en dos elementos principales. Primero, buscar la presencia de Dios en cada una de nuestras obras. Y segundo, es ese diálogo continuo con Dios. Entonces es muy bonito, porque ¿qué significa? Que yo voy a ser apostolado en cada una de mis acciones. Esto me parece algo muy grande de esta unidad de vida que habla San José María, porque él decía, encontraréis vuestro apostolado en cada una de vuestras obras, de tal forma que el apóstol se hace en lo cotidiano. O sea, el apóstol no se hace en cosas grandes, decía él, no esperéis milagros, ya es un milagro de la gracia hacer un santo, y Dios lo va haciendo con el cincel de las pequeñas cosas. Entonces el apóstol hace el apostolado, ¿sí? No hay que, decía San José María, no tienes que esperar el apostolado para decir que eres apóstol, no. Tú haces el apostolado en las cosas cotidianas. Entonces estás en el trabajo y estás salvando almas. Y estás salvando un sinnúmero de almas. Entonces decía San José María, y de seguro ese era el fuego que tenía en su corazón. Decía, va a haber un momento en que vas a tener tan marcada esta unidad de vida en tus obras, en tus actos, que al encontrar y al entender que Dios quiere salvar tu alma, en todo lo que te permite vivir durante el día, en esa providencia paterna de cómo dispone cada una de las cosas durante el día, que es impresionante, porque uno se hace un plan del día maravilloso. Hoy voy a ser santo. Hoy me he puesto esos propósitos, he empezado el día de una forma impresionante, le consagré mi día a la Virgen. Bueno, mejor dicho, uno sale con el corazón gigante de alegría, voy a ser santo hoy. Y tuviste el primer tropiezo del día. Ay, no puede ser. No puede ser, fallé. Pero si ya le había ofrecido esto al Señor, caí. Bueno, no importa. San José María dice, en cada una de esas pequeñas cosas, Dios te va a santificar en la medida que busques hacerlo por amor a Él. Entonces vas a hacer un apostolado de tu estudio, un apostolado de la cocina, un apostolado del trabajo, un apostolado de los enfermos. O sea, en todas tus obras vas a encontrar ese apostolado por el cual hoy Dios quiere que salves almas. Vas a ser apostolado caminando, vas a ser apostolado hablando, vas a ser apostolado rezando. Cual sea el oficio que Dios quiere y que Dios te pone el día de hoy, hoy vas a ser apostolado por medio de Él. Entonces, allí se ejercita el apóstol. Y ese es el verdadero apóstol, el que hace de cada una de sus obras, aún la más pequeña, un apostolado grande. Entonces te das cuenta que Dios quiere salvar tu alma, y como Dios quiere salvar tu alma y te propicia cada uno de estos momentos para que te unas a Él, no vas a querer solamente la salvación de tu alma, sino vas a querer salvar muchísimas almas, mostrando esta santidad de vida que va a traer a muchas más almas hacia ti, sin que te des cuenta. Muchas almas van a querer tener ese estilo de vida. Tantos jóvenes que son capaces de estudiar verdaderamente para un examen y no copiar. Y otros van a decir, mira, este de verdad se prepara para el examen. No se pone a hacer una novena antes de los exámenes porque dice, Dios mío, no estudié durante todo el semestre. Sino que dice, este joven realmente quiere ser santo. Entonces lo quiero imitar, como el beato Carlo Acutis, que a tan corta edad atrajo a tantas personas hacia sí, porque había encontrado en cada una de sus obras ese momento divino para unirse a Dios y hacer el bien para los demás. Teniendo tan solo 15 años hizo tanto bien.
Y nosotros deberíamos de cuestionarnos y exhortarnos a nosotros mismos. Cuestionarnos en qué sentido. En decir, él teniendo tan solo 15 años, hizo tanto bien en la tierra. Y yo, ¿cuántos años tengo? ¿Y cuánto he hecho por Jesucristo? ¿Cuánto he hecho por la Virgen María en las obras? En las cosas más ordinarias, en las cosas más sencillas. Nos enseñaba nuestra madre fundadora que nosotras, en la medida que queremos dar a conocer a la Virgen, y les transmito esto a cada uno de ustedes, en la medida que queremos ser verdaderos devotos de Nuestra Señora, va a ser en la medida en que muramos a nosotros mismos en las pequeñas cosas. Decía ella, en la medida que derrames tu sangre por dentro, por amor a ella vivirá en ti. Nos enseñaba, y es realmente así. Y nos decía, debéis materializar en cada una de tus cosas el amor que tienes por la Virgen. Que en cada una de tus obras se vea ese amor por ella. Que en cada una de las pequeñas cosas realmente se note que ella vive en nosotros. Decía San José María que esta unidad de vida nos va a dar a cada uno de nosotros una fuerza apostólica. Pero esta fuerza apostólica se fundamenta en la oración. Entonces decía él, en el trato con Dios. Se aplicaba a su tarea diaria e influía en su modo de trabajar y de convivir. Además, procuraba transformar todo su día en oración, presentando al Señor los distintos quehaceres. Antes de comenzar cualquier tarea, alzaba su corazón a Dios para ofrecerle esa labor y pedirle luces para llevarla a cabo en su presencia, aprovechando las gracias actuales. Y decía el beato Álvaro del Portillo, que todo el tiempo San José María les insistía, que si ya le habían ofrecido eso al Señor, luego volvía a pasar por ahí y decía, y lo estáis haciendo como Dios os pide, como todo el tiempo pidiéndole esa continua presencia de Dios, de tal forma que él vivía en una dulce intimidad con Dios. Y de hecho San José María comprendía eso, que él como verdadero hijo de Dios debía de manifestar su amor por Dios en las pequeñas cosas. Entonces él decía que esta unidad de vida es la unidad de los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios Padre vive esta coherencia de vida en cada una de sus obras. A eso va la unidad de vida, a una coherencia de vida total y radical. Decía San José María en una tertulia, Dios pasa constantemente a tu lado, no se te escapa. Sencillamente no le ves porque no le buscas. Abre bien los ojos para mirar al Señor. Y una ocasión, un militar se le acercó a San José María y le dijo que le diera luces para encontrar a Dios en su profesión. Entonces San José María con sencillez le dijo, cuádrate delante del sagrario como un quinto y dile, aquí estoy. Entrégate del todo. Es la hora de la lealtad. Para que este militar realmente le demostrara a Jesucristo que quería amarlo solo a él y que quería darle la mayor gloria desde la profesión que Dios había querido para él. Y así San José María siempre insistía en la vida interior necesaria para hacer cada una de las obras divinas. Entonces, para ir terminando esta unidad de vida tan necesaria para nosotros, me quería insistir en un punto muy importante para San José María Escrivá de Balaguer. Decía él, entre la fe y nuestra vida cotidiana no puede haber un divorcio. Y esto es muy impresionante, porque él insistía en que muchas veces los católicos tenían una vida llena de piedad en la iglesia, en la parroquia, en el momento de rezar, pero entraban a ejercer su oficio, entraban a la labor cotidiana, era como si dejaban el sombrero en la puerta. O sea, que su fe llegaba hasta la puerta del trabajo, del oficio, del estudio, de la universidad. Y así San José María decía, ¿cómo puede ser posible que seas católico hasta entrar a la universidad? Entras a la universidad y dejas tu vida cristiana. Imposible. Eres católico hasta esa oferta de trabajo tan grande
que te promete tanto éxito, pero entonces entras a trabajar y dejas tu fe. No puede ser posible. No puede haber divorcio entre nuestra fe y nuestra vida cotidiana. En la persona de Jesucristo hay una verdadera reconciliación entre la persona humana y la persona divina, entre lo que Dios pide del hombre en cada una de sus obras. Debe haber realmente una reconciliación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida social. Por eso San José María decía: toda la existencia de un cristiano está llamada a hacerse adoración del Padre, sin que haya espacios donde la luz de Dios no llegue a entrar. Y así exhortaba a esa coherencia de vida que atraía a muchas almas. De allí que muchas almas, mirándolo a él, se sentían llamadas a la fidelidad, se sentían llamadas a una verdadera y profunda conversión desde algo sólido como es la vida diaria. Que no hay mayor ejemplo, que no hay mayor testimonio que eso, nuestras obras. Es lo que más habla de Dios. Muchas almas no leen las Sagradas Escrituras, pero tal vez lean la vida de Cristo en el testimonio de nuestras vidas, en el testimonio que nosotros demos del amor al Señor y del amor a la Virgen María, nuestra Madre Santísima. Pidámosle a Nuestra Señora nos alcance realmente esta unidad de vida tan necesaria para alcanzar la santidad desde nuestros quehaceres, desde nuestra vida ordinaria, para que tenga un valor extraordinario, un valor redentor, un valor salvífico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a nuestros... Nos unimos a nuestro Señor en esta media hora santa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Delante de Jesús sacramentado, nos ponemos en su presencia real y eucarística y le pedimos a nuestro Señor que nos conceda la gracia de, en este momento de intimidad con Él, realmente configurarnos con el llamado que nos hace a la santidad, a una unidad de vida, a esa vida santa e irreprochable que desea para cada uno de nosotros. Esa vida santa que da paz al corazón. Vamos a ponernos en su presencia, reconociendo realmente nuestros pecados, nuestras debilidades de este día, reconociendo realmente que le hemos ofendido, que no le hemos amado como Él realmente esperaba de nosotros. Así, con un espíritu contrito y humillado, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. La gracia que vamos a pedir para esta meditación va a ser la gracia de tener una vida de unidad, realmente unidad de vida, una vida unida al Señor en las cosas más sencillas, en cada una de nuestras obras. La gracia a pedir será entonces la gracia de tener la unidad de vida que Cristo desea para nosotros. Unidad de vida
que Cristo nuestro Señor desea para cada uno de nosotros. Vamos a tomar el texto de Juan capítulo 4, el diálogo de Jesucristo con la samaritana. Juan 4, versículo 7. Dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: el que bebe esta agua tendrá otra vez sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Más aún, el agua que yo le daré será en él manantial que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para no tener sed, ni venir aquí a sacarla. Jesús contestó: anda, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: muy bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se ha de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad. Y así, leyendo este encuentro que tuvo nuestro Señor con la samaritana, comprendiendo la misión que tuvo la samaritana al escuchar las palabras de Jesucristo: dame de beber. Luego Cristo le mostraría a ella que ella no lo poseía a él, que ella lo necesitaba a él, pero no lo tenía. Y entendiendo esto, que realmente ella necesitaba de Jesucristo, pero que no lo tenía. Cuando Cristo le preguntó: llama a tu marido, y no tenía marido, no tenía esposo. Había sido ella muy infiel al Señor, había llevado una vida pagana, una vida incoherente, y se había dado cuenta que tampoco lo tenía él. Al hombre que tenía frente a ella, Jesucristo, ella no lo tenía. Ella no tenía una vida santa, una vida unida a él.
y Él le enseñará a ella de la sinceridad de vida que ella tenía. Jesucristo le enseñará a ella que no tenía una vida unida a Él, para finalmente mostrarle cómo el Padre desea almas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y estas últimas líneas del capítulo que hemos tomado de San Juan, del texto que hemos tomado del diálogo con la samaritana, desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Vamos a tomar estas líneas del capítulo 4 de San Juan para hacer esta hora santa, esta media hora santa con nuestro Señor. Dios desea adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dice Jesús a la samaritana: su diálogo en este pozo de Sicar. Toda la existencia de un cristiano está llamada a hacerse adoración del Padre, sin que haya espacios donde la luz de Dios no llegue a entrar. Ese es el culto espiritual por el que llegamos a ser templos vivos de Dios, piedras vivas de su templo. Toda nuestra existencia tiene que dar paso a la vida de Dios. ¿Y cómo adorar al Padre en espíritu y en verdad? Primero, viviendo esa vida interior, esa vida de la gracia, esa vida de Dios en el alma, que tanto le dejo actuar en mí, que tanto le busco en mi vida a Dios, en las cosas más sencillas, en mis quehaceres, que tanto pienso en Dios, que tanto pienso en Jesucristo, en cómo obraría Jesucristo, que tanto le pienso, que tanto le amo, que tan presente te tengo, Jesús, que tan presente tengo a mi Madre, a la Virgen María. Me pregunto, ¿Dios haría así las cosas? ¿Estoy actuando como un verdadero hijo de Dios al momento de estudiar, al momento de trabajar, al momento de charlar con mis amigos? ¿Le dejo vivir en mí? ¿Soy amigo de Dios? ¿Realmente soy discípulo de Jesucristo? ¿Realmente soy esclavo, esclava de nuestro Señor por medio de la Virgen María? Preguntémonos pues estas cosas y delante de Jesús sacramentado, delante de Dios vivo y real, miremosle, adorémosle y respondamos a estas preguntas que tanto le busco a Él en mi obrar, en mi trabajo, en mi oficio.
dice: adoradores en espíritu y en verdad. Y como enseña San José María, toda la existencia de un cristiano está llamada a hacerse adoración del Padre. Realmente mi existencia es una prolongación de la adoración que Jesucristo le dio a Dios Padre en la tierra. Realmente ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Realmente las almas que me rodean pueden encontrar a Jesucristo en mí. ¿O es acaso que mi existencia está tan separada de la existencia de Jesucristo en medio de los hombres? ¿Acaso mi existencia está impregnada de máximas del mundo, ambiciones, egoísmos, vanidad, amor propio, orgullo, soberbia? ¿Cuál es mi actitud al momento de hacer las cosas? Pereza, desgano, somnolencia. ¿Es acaso que realmente en cada una de mis obras busco solo mi conveniencia? Y si éstas no me dan ningún beneficio, no procuro el bien del prójimo, ¿qué tanto me ejercito en el sacrificio, en la abnegación, en ese deseo de entregarme sin medidas al bien, a la oportunidad que Dios me da para hacer el bien y hacerlo en todo momento, y el bien en toda su palabra? ¿Qué significa el bien en mis obras, en mi obrar, en mi actuar? Este bien significa que busco a Dios de principio a fin, que quiero su mayor gloria desde que empiezo a actuar, desde que empiezo a hacer tal o cual oficio. Y de la misma forma, durante el desarrollo del mismo, quiero darle la mayor gloria a Él, de tal forma que no sea mediocre mi actuar, mi obrar, lo que he hecho. Y asimismo, llevar a buen término, como nuestro Señor, cada uno de mis proyectos, cada uno de mis actos. Que se pueda decir de mí, como se dijo de nuestro Señor: todo lo hizo bien, todo. Muchos, al exclamar esto en las Sagradas Escrituras, todo lo hizo bien, manifestaban que no solamente nuestro Señor tenía discípulos por sus milagros, sino por su testimonio, por su vida. Todos iban en pos de Él. Dice San Pedro Crisólogo: haz de tu corazón un altar. Para hacer uno mismo altar, no basta con dar, es necesario darse. Encontrar a Dios para tenerlo dentro, y teniéndolo dentro lo podés dar en cada uno de tus actos. Puedes mirarlo en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en toda tu vida, en la cocina, en el estudio, en escribir, en charlar. Tu vida habla de Dios. Tu vida debe de hablar de Dios. Nuestra vida debe de tener el buen olor de Jesucristo, la fragancia de Nuestra Señora. Pero ¿cómo impregnarnos de Jesucristo? Sino uniéndonos a Él en todo nuestro obrar. Que no se diga bien de nosotros, sino que las almas digan realmente: es que Cristo está vivo, y lo veo trabajar, lo veo barrer, lo veo estudiar, lo veo hablar.
porque lo ven en nosotros. Entonces preguntémonos si hay espacios de oscuridad en nuestro día, si hay momentos donde no hemos dejado actuar a Dios, si no lo hemos visto a Él. Y dejemos que Él hable, dejemos que Él obre en nosotros. No dejemos olvidado a Jesucristo en el trabajo, en el oficio, en el quehacer. Si ha sido así, ten este espacio de coloquio con Jesús y pídele perdón si le has olvidado, si le has dejado en algún momento, si tu actitud en el trabajo no ha sido una actitud cristiana, no ha sido la actitud que tendría un hijo de Dios, un hijo de Nuestra Señora. Si en el trabajo o en los quehaceres has tenido una actitud soberbia, una actitud impaciente, iracunda, una actitud mundana y no santa, habla con Jesús, habla con Nuestra Señora. Pídele que impregne tu vida de su vida divina.
ese obrar como pensamos, ese obrar con Cristo, ese obrar con el Señor, nos mueve a tener realmente ese equilibrio en nosotros. El pecado nos ha herido, las caídas y los repetidos tropiezos en nuestra vida, nuestra falta de virtud, nuestros defectos, nuestra mediocridad al hacer las cosas, han debilitado nuestra caridad y la búsqueda de perfección en las más pequeñas cosas. Ese deseo de hacer todas las cosas bien, ese deseo de hacerlas como Jesucristo las haría. Pero aunque el pecado ha hecho eso, la gracia nos restaura, la gracia nos transforma. Y el amor que queremos manifestarle a Jesucristo, y el amor que queremos manifestarle a nuestra Madre Santísima, nos hacen realmente entender que Dios, en su infinita bondad, al llamarnos a la santidad, nos dota de la gracia necesaria para ser santos en donde nos encontramos, para ser santos allí donde Jesucristo me ha puesto el día de hoy. Y en la medida que somos fieles, Dios también nos manifiesta su voluntad. Dios nos puede manifestar el estado de vida que quiere para nosotros, si aún no tuviésemos un estado de vida específico, pero solo pudiera ser en la fidelidad con la que yo viva cada una de las obras, cada uno de los quehaceres que Dios me da, que Dios me concede. Y así, aunque el pecado me ha herido, ese deseo de permanecer en el Señor en todos mis actos va a reconciliar mi vida con Él, a darme ese verdadero equilibrio, esa paz en el alma, esa paz que da una vida ordenada a Dios, esa paz de conciencia que tiene el alma, que no busca que la gente diga bien de ella, sino que Dios esté contento de cómo hace las cosas. Es la paz del alma que tiene la recta intención de darle la mayor gloria a Dios y de no buscar la gloria de los hombres. Esa paz que debe haber en el corazón de todos los hijos de Dios. Esa unidad nos da fuerza e identidad. Y así vivimos la vida de Cristo, la vida de unión con el Padre. Pensemos entonces si tenemos realmente ese equilibrio interior, si realmente obramos como pensamos. Porque si no, como han dicho tantos autores, si no obras como piensas, terminarás pensando cómo vives. Entonces nuestro obrar tiene que ser igual a nuestro pensar, para así buscar realmente y llegar a la santidad que Dios desea para cada uno de nosotros, que nuestra Madre Santísima nos desea realmente, desea hacernos felices, viendo en nosotros a su Hijo muy amado.
nuestra unidad de vida es amar el lugar y el tiempo en el que Dios nos ha puesto. Decía San José María, es ilusionante poder trabajar y mejorar este mundo a la vez que tenemos la cabeza en el cielo. Pongámonos propósitos concretos para ser verdaderos cristianos, para ser verdaderos católicos, para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de la Virgen María. Pidámosle a Nuestra Señora nos alcance todas las gracias del cielo que necesitamos para alcanzar la santidad en las cosas más ordinarias que se nos presentan, de no perder una oportunidad para encontrarme con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.